Hipótesis. Es el tema que vamos a revisar. Una servidora, Gladys Faustina Puchcu, directora de la Escuela de Enfermería. Vamos a aprender qué son las hipótesis, cómo se clasifican, cuáles son los elementos que debemos de tener para poder formularlos y de esta manera consolidar más en nuestro proyecto de investigación. Las hipótesis de investigación. ¿Por qué son importantes? Uno, es que indican lo que estamos buscando o tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. Y esto va a depender del enfoque de la investigación. Cabe señalar que en la vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Un ejemplo sencillito, vemos las nubes oscuras, el ruido de los relámpagos y suponemos va a llover. Entonces es algo que son proposiciones, las formulamos según el contexto y esperamos una explicación a los hechos. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Guían. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. O sea, ¿qué es esto? Que estamos dando una pauta a una respuesta o algo que esperamos de nuestro proyecto de investigación. En el punto de pregunta de investigación. Muy bien. Aquí les presento los tipos de hipótesis de investigación, un esquema. Estamos partiendo de lo general para que podamos visualizar cómo se clasifican las hipótesis. Tenemos que aprender a qué se refieren y vamos a abordar ejemplos de cada una de ellas para que podamos comprender y después aplicar en nuestro proyecto de investigación. Se clasifican en tipos: estadística, alternativa, nula y de investigación. Y ahora vamos a aprender cómo se clasifica cada una de ellas, si procede. En la estadística son de tres tipos: de diferencia de medias, de correspondencia, de estimación. Y la otra que se clasifica es la de investigación en causal, clasificación causal, multivariada, bivariada, de diferenciación de grupos, correlacional y descriptiva. Entonces aquí ya podemos observar en la de tipos de investigación, la de clasificación y la causal. Son 4 tipos: estadística, alternativa, nula y de investigación. Función de las hipótesis. Las hipótesis de investigación es una predicción que casi siempre implica una relación prevista entre 2 o más variables. Existe una pregunta de investigación, existe una relación entre las variables que ya aprendimos, y ahora la que nos va a guiar son las hipótesis, que son respuestas previstas a estas preguntas. Incluso en ausencia de una teoría,
Las hipótesis ofrecen dirección y sugieren explicaciones. Entonces aquí vemos cómo es el proceso de las hipótesis, donde nos conducen a una respuesta prevista de la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de las hipótesis comprobables? Las hipótesis de investigación, ya aprendimos también que existe una variable independiente y una variable dependiente. En la variable independiente, la causa o influencia supuesta, y en la dependiente, el resultado o efecto anticipado. Entonces, aquí vemos ya cómo la hipótesis va o viene de las variables que están determinadas en nuestra pregunta de investigación. Las hipótesis de investigación se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Ya estamos hablando ahora de la hipótesis de investigación. Se les suele simbolizar como HI, hipótesis de investigación, o H1, H2, H3, etcétera, cuando son varias. Y también se les denomina como hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación son de tres tipos. Hipótesis descriptivas de un dato. Y aquí vamos ya viendo cuáles son y vamos a empezar a citar los ejemplos. En hipótesis descriptivas de un dato, un ejemplo es la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevado. En las hipótesis correlacionales, un ejemplo es a mayor autoestima, menor temor al éxito. Como dicen, sin temor al éxito. En las hipótesis causales, un ejemplo es la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Entonces, aquí básicamente ya la hipótesis de investigación representada, algo muy importante que debemos aprender es HI, así se representa cuando ya hacemos esa proposición en nuestro proyecto de investigación. Ya aprendimos que H1, H2, H3, si son varias hipótesis que queramos plantear en nuestro proyecto. Ya aprendimos que la hipótesis de investigación son de tres tipos: la descriptiva de un dato, las correlacionales y las causales. Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. Corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. Ejemplo, la inteligencia está relacionada con la memoria. A mayor autoestima, habrá menor temor al logro. Nos indica que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si esta disminuye, aquella aumenta. Muy bien. Ahora, las hipótesis correlacionales tenemos que tener en cuenta que queremos comprobar si existe la relación entre dos o más variables. Eso es algo que ya está muy específico. Muy bien. Ahora, las hipótesis de la diferencia entre grupos. Su finalidad es comparar grupos. Se relacionan dos o más variables. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Ya empezamos a identificar qué es una hipótesis de investigación, una hipótesis correlacional,
Ya estamos viendo hipótesis de la diferencia entre grupos, para que así ya podamos identificar, según nuestro proyecto de investigación, a cuáles vamos a mencionar o elaborar en nuestro trabajo el tipo de hipótesis. Su finalidad es comparar grupos, relacionan dos o más variables. Ejemplo de la hipótesis de la diferencia entre grupos. Es los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Identificamos, son grupos, son los adolescentes. Dos o más variables, aquí ya estamos observando el atractivo físico, las relaciones heterosexuales. Las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas, propone la causalidad de esa relación. Entonces, ¿de qué se trata esta hipótesis de causalidad? Esta hipótesis de investigación, pero abordando causalidad, quedaría de esta forma. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Así quedaría la proposición. En las hipótesis nulas son el reverso de las hipótesis de investigación. O sea, ¿qué es esto? Que cuando hay una hipótesis de investigación, va de la mano plantear otras hipótesis nulas. Proposiciones acerca de la relación entre variables sirven para refutar o negar la hipótesis de investigación. ¿Sí? Ya más claro que cuando nosotros utilicemos en nuestro proyecto, en la descripción de hipótesis de investigación, va a ir la hipótesis nula. ¿Cómo lo vamos a describir? Vamos a mencionar dos ejemplos. No hay relación entre la autoestima y el temor del logro. No hay relación, es lo que quiero comprobar con hipótesis nulas. Es una hipótesis nula respecto a una correlación. La percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. Esta es una hipótesis que niega la relación causal. Correcto. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ya estamos mencionando acá tres tipos de hipótesis. De investigación, la nula, con posibilidad de las alternas. Ofrecen una descripción o explicación distintas de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. La hipótesis alternativa se simboliza con HA. Solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. Aquí podemos mencionar que juega un papel muy importante la experiencia del investigador para poder plantear estas hipótesis alternativas. Ejemplos de la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis de investigación, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. Hipótesis de investigación. Hipótesis nula, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes.
Y la hipótesis alternativa. Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. Entonces, aquí vemos cómo hay la descripción de hipótesis de investigación de la nula y la alternativa. Y ustedes observarán cómo está la redacción siempre en el mismo contexto de las variables con referencia a la pregunta de investigación. La hipótesis estadística son exclusivas del enfoque cuantitativo y representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. La hipótesis estadística tiene 3 tipos también de ser representada. De estimación, la suposición del investigador respecto al valor de alguna característica en una muestra. De correlación, traducir en términos estadísticos una correlación entre 2 o más variables. Símbolos R minúscula cuando son 2 variables y R mayúscula cuando son más de 2 variables. De la diferencia de medias, se compara una estadística entre 2 o más grupos. Entonces, acá ya observamos cómo está comprendida la hipótesis estadística. Las hipótesis cuantitativas se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá. Las hipótesis constituyen un instrumento poderoso para el avance del conocimiento y pueden ser sometidas a pruebas. Estamos hablando de estas hipótesis cuantitativas. Un ejemplo de hipótesis de investigación cuantitativa. El abuso sexual en la infancia influye en el desarrollo del síndrome de intestino irritable en las mujeres. Una hipótesis de investigación cuantitativa. El investigador podría predecir lo siguiente. Las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia tienen mayor incidencia del síndrome de intestino irritable que aquellas que no padecieron tal abuso. Vale la pena mencionar que no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de formular o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Por eso es importante conocer, comprender hasta dónde queremos llegar con el estudio. Y también va a depender del tipo de enfoque, es cuantitativo, cualitativo o mixto. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Y aquí les presento la formulación de hipótesis. Ya conocimos cómo se clasifican, cómo se elaboran las proposiciones, ya mencionamos ejemplos, y ahora vamos a tratar de comprender, según su enfoque, lo que les comentaba, aquí nomás vamos a abordar el cuantitativo y el cualitativo, para conocer y poder formular.
El alcance del estudio puede ser exploratorio. Si es un enfoque cuantitativo, aquí como menciona, sin formulación de hipótesis. Enfoque cualitativo, sin formulación de hipótesis. Es por el alcance del estudio, exploratorio. Si es descriptivo, formulación de hipótesis para pronosticar un hecho. Hay autores que, como en esta, que es de una universidad naval de metodología de la investigación, representan que si es válido ante un enfoque cuantitativo la formulación de hipótesis. ¿Va? En el enfoque cualitativo, sin formulación de hipótesis. En la correlacional, el enfoque cuantitativo, formulación de hipótesis, y en el enfoque cualitativo, la formulación de hipótesis puede darse o no. En el explicativo, formulación de hipótesis, con enfoque cuantitativo, y en el enfoque cualitativo, potencial formulación de hipótesis. Entonces, aquí básicamente ya podemos observar, según el enfoque, según el alcance del estudio, si se puede formular la hipótesis o las hipótesis. En el alcance del estudio, formulación de hipótesis, exploratorio, no se formulan hipótesis. En el descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho por algo. En el correlacional, se formulan hipótesis correlacionales y en el explicativo se establecen hipótesis causales. En el anterior cuadro observamos cómo es el alcance del estudio y si yo voy a formular hipótesis según mi enfoque cuantitativo y cualitativo. Aquí nos hace volver a mencionar el alcance del estudio y su formulación de hipótesis. La utilidad de las hipótesis. Las hipótesis son guías de una investigación en el enfoque cuantitativo y puede serlo en el cualitativo. No dice que no, puede serlo. Tienen una función descriptiva y explicativa. Sumamente deductiva es probar teorías si se aporta evidencia en favor de las cuantitativas. Y estadísticas. Consiste en sugerir o construir teorías o las bases para eso. En el caso de las cualitativas, donde ahí, a través del enfoque o el tipo de estudio que se quiere estudiar, ahí vamos a determinar la construcción de una teoría. Bueno, entonces aquí observamos la utilidad de las hipótesis. La función de las hipótesis. Sin una hipótesis, el investigador parece preparado para hacer cualquier resultado. La hipótesis reduce la posibilidad de que los resultados falsos sean mal interpretados. Por eso, hacíamos mención que la hipótesis es una guía. La ausencia de hipótesis podría indicar que los investigadores no hicieron una consideración crítica de la evidencia o la teoría existentes, o que obviaron exponer sus suposiciones. Va a depender también del enfoque, donde ya aprendimos en quién aplica y en quién no. Revisando este tema, se presentó la esencia de cómo se clasifican, cuáles son los ejemplos y su importancia. Y esto con base a la experiencia de cada investigador, o para formular su proyecto de investigación, determinan si estas hipótesis nos van a conducir a los resultados, a esa interpretación de los resultados. Y con esto finalizamos el tema. Les presento las referencias consultadas para ahondar, para profundizar el tema. Y lo que se presentó fue de manera más concreta, más visual, con ejemplos, pero sí es recomendable volver a hacer la revisión
de estos artículos y de esta información. Y de esta manera concluimos el tema. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.